¿Qué vamos a hacer? Amén. En algunos casos podemos encontrar en la Biblia, tal vez explícitamente, como en el caso que voy a tratar ahora, eh, y muchos hemos leído este pasaje, hemos visto lo que el Señor hizo, pero hermano, recuerde, yo les preguntaba, yo les decía a ustedes la semana pasada, el jueves, ¿qué vamos a hacer ante lo imposible, a los humanos? Les preguntaba. ¿Qué vamos a hacer cuando se ha perdido o se está perdiendo la esperanza? ¿Qué vamos a hacer frente a la enfermedad, a la situación difícil por la que estamos atravesando? ¿Qué vamos a hacer frente a cualquier situación que Dios nos ponga en el camino, hermano? ¿Cierto? No siempre serán situaciones, pero Dios de alguna u otra manera estará viendo nuestro proceder, amén, porque así como usted le ha enseñado a sus hijos a caminar cuando están pequeños, y las instrucciones que han recibido y todo lo que han visto en usted, usted también espera a ellos que cuando ellos crezcan y estén un poco más fuertes, usted pondrá a ellos de alguna u otra manera en prueba, les preguntará y cómo responden ante las situaciones, ante las presiones, ¿cierto? Todas esas situaciones que nosotros vemos a cotidiano en lo secular, en la escuela, en el colegio, todos esos problemas que hay veces uno dice que problemas de matemática, problemas de tantas cosas, son ayudándole a la gente a poder. Pero verdaderamente nada de eso que podamos nosotros aprender aún de nuestros padres, de lo cotidiano, de lo secular, hermano, nos llevarán a lo que verdaderamente es y podemos nosotros en el Señor, cuando ya estamos en Él. Porque antes, cuando venían los problemas, venían las dificultades, venían las situaciones, ¿cómo respondíamos nosotros? Recuérdense. ¿De qué manera respondíamos ante la enfermedad, la situación difícil, la mala noticia? ¿De qué manera respondíamos nosotros en aquellos tiempos? Quizá algunos jóvenes no hayan pasado por tantas situaciones, aunque la palabra dice que los peores errores los cometemos en la juventud. Pero hermanos y hermanas que hayan llegado tal vez a los 30, a los 40 años, que hayan tenido mucho recorrido en el mundo, en sus vidas controladas por el pecado, controladas por el alma, fueron muchas las situaciones, muchos los errores, ¿cierto? Muchos los fracasos, siendo controlados por el alma, siendo controlados por el corazón, por lo que veían, por tantas cosas, pero a la final no podían responder ante la situación y se perdía y no se podía controlar una situación. Pero nosotros hoy en el Señor, hermano, hemos aprendido, gloria a Dios, hemos aprendido a madurar, hemos sido enseñados por la palabra de Dios. Hemos visto tantos ejemplos en la palabra del Señor, hermano. Tantos ejemplos, tantas historias que el Señor nos dejó de la vida real de hombres y mujeres, para que nosotros no procedamos, no caigamos en la misma fosa, no caigamos en la misma situación, en la misma necedad, ¿cierto? En el mismo pensamiento, en el mismo racionamiento, sino que vamos más allá con el pensamiento que Dios quiere. Amén. Vamos en la plenitud de Dios, en lo que Dios piensa, porque son los pensamientos de Él, son más altos. Entonces, esta segunda o este segundo momento sucedió en el Nuevo Testamento, y es en el caso de la alimentación de los 5,000. ¿Recuerdan? 5,000 hombres. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 14. Aquí lo vamos a leer, pero vamos a enfatizar, o me voy a quedar más en el libro de Juan, el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Lucas. Pero vamos a leerlo. ¿Por qué lo voy a leer en Mateo y en Marcos? ¿Sabía usted que es el único milagro que está en los 4 evangelios? La alimentación de los 5,000 era la cuarta señal que hacía Jesús. Y hermano, nunca se le olvide esto. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es la señal que el Señor dice? Que está en todos los evangelios.
hermano, la alimentación de los 5,000 hombres. Y sabemos que no solo fueron 5,000 hombres, sino que también mujeres estuvieron allí y posiblemente los niños, entre 18,000 y 20,000 personas aproximadamente, un aproximado, amén. Mateo capítulo 14, versículo 13, vamos a entrar entonces, dice, versículo 13 en adelante: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Ok? Mateo. Ahora vamos al siguiente evangelio. En Marcos capítulo 6, versículo 30. San Marcos capítulo 6, versículo 30. Versículo 30 en adelante. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Recuerden que el Señor los había enviado de 2 en 2 y que hicieran de acuerdo a la instrucción. Y ellos venían contentos y comienza este relato así. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansa un poco, porque venían de hacer la obra del Señor, de predicar el evangelio, de sanar, de hacer liberaciones. Venían cansados, no tenían, llevaron solamente nomás su mera ropa, sus sandalias, fue la instrucción del Señor, que no llevaran ni siquiera comida, ni siquiera llevaran alforja, creo que era maletín o algo que pudiera tener de pesado para ellos, y que pudieran ir de aldea en aldea, hermano. Y venían cansados los apóstoles, los 12 venían cansados. Entonces él les dijo: vengan para acá, voy a llevarlos a un lugar desierto, ¿no? ¿A quién le gusta que lo lleven a un lugar desierto a descansar cuando está más cansado? Queremos es una cama, queremos es una gaseosa bien fría, queremos estar más bien en el desierto, hay un oasis, ¿cierto? Algo refrescante. Pero el Señor les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Fíjese, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Oiga, tremendo, hermano. Tan en ayuno, era tanta la gloria de Dios, tanta la necesidad del Señor, tanto, hermano, el hambre por Dios, por el Señor. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir, oiga, y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Qué gloria de Dios, amén. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo:
¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces entre toda la multitud, hermano. Nadie tenía ¿qué? No había nada, hermano. Nadie. Solo lo que pudieron. Amén. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y los partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 ¿qué? Hombres. Amén. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Están entendiendo? ¿Comprenden? Bueno, entonces ahora vamos al siguiente pasaje. Lucas. Capítulo 9, ¿cierto? 9. Lucas. Oh, perdón, no. ¿Sí? ¿Estoy bien? A ver. Sí. El versículo, ustedes ya lo tienen allí. Nuevamente, ¿qué dice su título? Entonces vamos ahora sí. ¿Estamos allí? Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Besaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. Los 12 apóstoles estaban con el Señor. Amén. Los 12. El Señor los había invitado a un lugar, quizá a una meseta cerca, dice, habían pasado el mar de Galilea. Aproximadamente ese mar tenía unos 7 kilómetros de longitud de donde tenían que ir, ¿cierto? Jerusalén, creo que a Galilea. Cerca se quedaron a un lugar que se llama Besaida. El Señor se los llevó aproximadamente 14 kilómetros de ese lugar, un lugar retirado, a un desierto. Quería estar un tiempo con ellos. ¿Tenía el Señor planes con ellos? Claro que tenía planes el Señor con ellos. Venían ellos cansados, venían ellos sin comer, venían ellos cansados sin comer, pero viendo la gloria de Dios, hermano, viendo la presencia, el respaldo de Dios, porque Él les dio autoridad sobre escorpiones, Él les dio autoridad sobre los enfermos. Y que si la gente aún no quería creer por la palabra y por los milagros, pues que sacudieran sus sandalias de esos sitios, porque habían rechazado, no a ellos, no importa, no eran ellos, no eran para ellos la gloria, era para Dios, era por lo que venían de hacer. Y Jesús quería tener un tiempo con ellos. Pero la gente, hermano, vio a dónde se dirigía Jesús. Sospecharon tal vez hacia dónde arrancó la barca. Dijo: pasa a cierto lugar. Y la gente no fue en barca, la gente comenzó a caminar.
aproximadamente el doble de los kilómetros de ese ancho de ese mar de Galilea, aproximadamente 15 kilómetros, fíjese. Hambre tenían de la gloria y sed. Nunca fueron por pan, sino que la gente tenía hambre de justicia, de lo que habían visto en sus discípulos, en sus apóstoles. La gente quería más. La gente no se quedó con lo que los apóstoles hicieron. Querían ver aquel hombre que había sido, del cual ellos enviado, Jesús. En Lucas nos narra la misma situación, con otras diferentes tal vez formas, otros aspectos diferentes, otras cosas que de pronto no detalla Mateo, cierto, Marcos y Juan. Pero yo quiero que usted, ahora sí vamos al último, que es Juan capítulo 6. Estamos leyendo las escrituras, hermano, que es la que producen vida en nosotros. Amén. No estamos leyendo otro libro. Ponga su atención, ponga su entendimiento, abra su mente, diga al Espíritu Santo, ilumíname, ¿qué es lo que me quieres decir hoy? Momentos en los que Dios dice qué vamos a hacer. Ahora sí, entre conmigo a Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, fíjese, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, y aquí viene la pregunta, bien, fíjese. Aquí viene una pregunta, ¿cierto? Que no se la hizo, que no está en Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Pero aquí en Juan entran un poco más de detalle, ¿cierto? La escena de otro punto de vista, más cercano tal vez Juan. Recuerde que los apóstoles que estaban más cerca al Señor eran, ¿quiénes? Juan, Jacobo, ¿y quién más? Y Pedro, ¿cierto? Estaba más al detalle. Y aquí pasa algo, hermano. Cuando dice que ha venido gran multitud, dijo a Felipe, hay un hombre allí de los apóstoles. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Oiga, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Momentos en los que Jesús nos pregunta, ¿qué vamos a hacer? Pero esto decía para probarle el versículo 6, porque él sabía lo que había de qué. Abra su entendimiento, abra el Señor allí, abra. Felipe le respondió inmediatamente, ¿no? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Punto y coma. Abra su entendimiento allí. Dígale, Señor. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Oiga, ¿a dónde los invitó él? A un desierto, ¿cierto? Pero ¿a dónde estaban ya después? En un lugar donde ¿qué? Habían pastos. Jesús como el buen pastor y como el pan de vida. Sigamos.
Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda, ¿qué? Nada. Yo cuando leí esto por primera vez, hermano, ay Señor, Dios me dio palo a mí. Porque ahí que si somos nosotros los seres humanos, cuando tenemos mucho, no consideramos y desperdiciamos, ¿no? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, bueno, hasta ahí, ya, hasta ahí, hasta allí. Momentos en los que Dios pregunta y nos pregunta qué vamos a hacer. El versículo 5, nuevamente allí, la pregunta es ¿de dónde compraremos? La pregunta, si usted ve ahí, no es ¿en dónde compraremos? En los otros evangelios sinópticos, ¿cierto? Los discípulos le llevan el problema al Señor, le llevan el caso, y aún le dice: Señor, ya es tarde, ya la hora está avanzada, estamos en pleno desierto, estamos lejos de las aldeas. Señor, son muchos. Señor, despídelos. Ese fue el consejo de los hombres que estaban con Jesús, que habían visto la mano de Dios, la respuesta de Dios en lo que hace unos días o un día habían llegado. ¿A dónde habían llegado? Despídelos, despide la multitud, Señor. Mándalos a las aldeas, están cansados, a que compren alimentos. Hay mujeres, hay niños. Hermano, eso fue un servicio súper especial, hermoso, hermano, donde el Señor les hablaba del reino, dicen los otros, les enseñaba. La gente llegó, la gente quería más del Señor, la gente tenía hambre y sed de justicia, de la palabra, y les enseñaba más del reino. Y no era media hora, no era una hora, hermanos, como normalmente nosotros enseñamos. Esta enseñanza puede durar 40 minutos, 50 minutos. Eran horas y horas el Señor enseñando del reino, de la justicia, de lo que Dios había venido, por qué Él estaba allí, por qué Dios lo había enviado, abriendo los ojos de las multitudes, abriendo los ojos de la gente, y también sanándoles. Dice, muchos eran de los que habían sido sanados, tal vez habían dicho a otros familiares, a otros amigos, habían llevado gente enferma, habían caminado todo ese desierto persiguiendo a Jesús con la gente tal vez enferma, leprosos, de muchas enfermedades. Ellos sabían lo que había pasado en esas aldeas y que había un hombre que sus apóstoles, sus discípulos y él mismo había hecho. Pero es aquí donde yo quiero que usted conmigo, por favor. Jesús y sus 12, Jesús y sus apóstoles. La multitud está allí esperando. ¿Qué va a pasar? La multitud tiene hambre. ¿Humanos o no? Después de largas horas, había una hermosa gloria en ese lugar. La gloria de Dios en el Señor. Sanidad, sanidad. Miren, eso lo que había era la palabra.
La gente convirtiéndose, creyendo, la gente allí, llegando a los pies, poniendo su vida, dejando muchas cosas, encontrando el camino, encontrando la verdad. La gente tenía gozo, pero la gente tenía hambre, humanamente, como usted y yo, hermano. Después de un servicio de mediodía, la gente de aquí, hermano, corre. Y a veces yo he visto, corren es a buscar la empanada, a buscar la papa borrajada inmediatamente de afuerita, a buscar el helado. Y yo, uy, hermano. ¿Cierto? ¿Ha visto? Sin criticar a mucho, ¿no? Pero se ve, la gente. Porque ya, y eso que hemos tenido un cierto horario, nomás 2 horas, la gente ha venido bien desayunada. Pero esta gente, hermano, tenía hambre, ya eran horas pasadas. Y la hora ya había llegado. Pero la gran pregunta y la pregunta del $1.000.000 aquí a Felipe, después de sus discípulos haberle rodeado y decirle, Señor, manda, pues el Señor, hermano, de una vez le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos qué? Pan para que coman estos. ¿Esa fue la pregunta? Claro. ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. La pregunta es ¿de dónde? Es la pregunta de un Dios que sabe la respuesta, hermanos. Cuando Dios nos pregunta o nos pone en una situación, Él ya sabe lo que va a suceder. Sabe en la omnisciencia, en la omnipresencia de Dios, en el atributo divino de Él. Sabe, pero Él está esperando cómo nosotros vamos a proceder, cómo sus hijos vamos a proceder. ¿Qué hemos aprendido tanto de Él? ¿Cómo hemos sido, si hemos sido enseñables en su palabra, en sus principios, en confiar en Él? ¿Qué tanto confiamos en el Señor? ¿Qué tanto está nuestra fe? Si está como ese granito de mostaza, porque dice, si tuviera la fe como un granito de mostaza, dirías a esa montaña, pásate de un lado a otro. O sea que la fe de muchos está un 1% de ese granito de mostaza, un 10% de ese granito de mostaza, que eso es bien pequeñito, hermano. El granito es de las semillas más pequeñas, pero cuando el árbol crece, el árbol de mostaza es el árbol más frondoso, más amplio, grande, frondoso. Permítame leer aquí en otras versiones. Versículo 5. Cuando Jesús levantó la vista y vio gran multitud que venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podremos conseguir suficiente pan para alimentar a todas estas personas? Esa segunda parte, en la versión Biblia Libre, en la traducción lenguaje actual dice, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Y la Nueva Traducción Viviente dice, en la segunda parte, en esa pregunta, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Pero quédese con la palabra en la Reina Valera, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús, quien inquiere a Felipe acerca de cómo alimentar a la multitud. Amén. Mientras que en los sinópticos son los discípulos los que presentan este problema a Jesús. Pero le presentan, pero el Señor se la vuelve con una pregunta. ¿A quién? A una. ¿Por qué Felipe? Porque Felipe era de Betsaida. Felipe estaba y sabía dónde tal vez había alimento y sabía dónde podía comprar. A 14 kilómetros, sí, tenían que esperar, que ir y volver. ¿A qué? A burro, a yegua. ¿En qué se iban? ¿Cuál era normalmente? Sí, habían en ese entonces dromedarios, ¿cierto? Amén. ¿Los qué? Los camellos. Pero la gente se movilizaba, la mayoría que no tenían, la gente pobre, la gente se movilizaba, ¿era qué? A pie, hermano.
a pie. La pregunta a un ser humano, porque ¿a quién se la hizo? ¿Cuál era la intención de Jesús con su pregunta? ¿Qué esperaba de Felipe y de sus 12 que se hiciera en ese momento? Cuando Jesús hacía una pregunta, nunca era para añadir a su conocimiento, sino para enseñar a otros. En todos los momentos que el Señor usó preguntas, siempre era para qué, hermano? Para enseñar a otros. En el versículo 6 habla la palabra probar, del verbo peirazo. Se emplea en referencia a una prueba, pero también a una tentación. Cuando el Señor dice que decía esto para probarle, fíjese, hay dos connotaciones. Se emplea en referencia a una prueba, pero también a una tentación. Ahora, Dios nunca tienta a nadie. Amén. ¿Estamos claros? Santiago capítulo 1 versículo 3, para que usted lo pueda tener allí en sus notas. Sino que prueba al creyente o al discípulo o al seguidor con el fin de fortalecerlo. Sino que prueba al creyente con el fin de fortalecerlo y comprobar lo genuino de su fe. Amén. Fortalecerlo, ¿qué? Y comprobar lo genuino de ¿qué? Su fe, hermano. ¿Qué estaba haciendo con Felipe? Estaba ¿qué? Fortaleciéndolo, comprobando lo que había dentro de él, lo que él mismo Jesús había enseñado. ¿Cuánto tiempo ya llevaba con los 12? Ya llevaba meses con ellos. En cambio, en la otra connotación, cuando habla el verbo peirazo, la palabra probar, Satanás en cambio tienta a las personas con el fin de hacer o de hacerlas caer en algo prohibido por Dios y destruirlas. ¿Qué hace Satanás? Tienta a las personas con el fin de ¿qué? Hacerlas caer en algo que ¿qué? Que Dios abomina, que Dios detesta, que Dios nos ha prohibido por la palabra, hasta el punto de destruirlas. Jesús probaba a Felipe a fin de fortalecer su fe y la de los demás discípulos, pues ahí estaban rodeados con el Señor. La multitud estaba quizá a unos metros, la multitud estaba allí, pero había algo que estaba pasando. Jesús y Felipe y sus 12 apóstoles, al pedir una solución humana en la pregunta de Jesús, ¿cierto, Felipe? Sabiendo que no existía tal cosa, hermano, en la omnisciencia, omnipresencia de Dios. Pero destacó el acto poderoso y milagroso que estaba a punto de realizar. Jesús quería enseñarles una lección como era su costumbre, amén, de siempre del Señor, una lección inolvidable a medida que realizaba otro ministerio. ¿Cuál era la costumbre del Señor, el hábito del Señor? Y siempre, ¿a través de qué? De cada escena, cada momento, tener una enseñanza. A través de lo que usó el Señor, las parábolas, a través de los enfrentamientos que hubo, inclusive con los fariseos, los sacerdotes, siempre había una enseñanza, siempre había algo allí que el Señor les quería mostrar, les quería revelar a sus discípulos, les quería revelar a ellos, les quería mostrar a ellos. Y eso lo estaba haciendo en este momento. Pero Felipe no sabía, pero lo que importaba o lo que importa es que Jesús sabía lo que iba a hacer, como dice que el versículo 6, porque él sabía lo que había de hacer.
Hermano, y esto es una gran verdad que nos conviene recordar cuando somos probados. Por eso Dios está trayendo eso hoy a nuestros corazones. Amén. Felipe entonces, versículo 7, le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hermano, el versículo 7, perdón, vaya usted al versículo 7. Aquí lo tengo subrayado en estas versiones. En la versión Biblia Libre dice: 200 monedas de plata no alcanzarían para comprar suficiente pan y darle a todos, aunque fuera un poco. Fíjese, la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: y Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Fíjese, mire usted lo que están diciendo estas versiones. ¿Cuánto tendría que trabajar un jornalero, un obrero común para poderle dar de comer solo una noche a esas multitudes? Felipe, quizá un hombre que había estudiado matemáticas, algo así, sacó conclusiones humanas, ¿no? Sacó conclusiones razonables. Pues la pregunta fue directamente a él y él respondió. La Nueva Traducción Viviente dice: Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente, esta multitud. Un valor, un denario, 200 denarios, un denario era el valor de un jornal de un obrero común, de un día, siendo también la suma equivalente a unos 8 o 9 meses de trabajo de un obrero. Hermano, Felipe, no dándose cuenta de este propósito, se puso, hermano, a echar, ¿cierto? ¿De dónde compraremos? Bueno, a calcular lo que costaría alimentar una multitud aproximadamente de 18,000 a 20,000 personas. Solo los meros hombres eran 5,000. Felipe habría contemplado la dimensión de la necesidad y la de sus recursos, y su matemática le indicaba que era una misión, hermano, totalmente ¿qué? Imposible, hermanos. Momentos en los que Dios pregunta: ¿qué vamos a hacer? Hemos pasado por momentos así, humanamente. Y que Dios ha permitido que pases por una situación y Dios está esperando una respuesta tuya. Porque aunque Dios no te pregunte directamente qué vas a hacer con la situación que tienes al frente, comienzas a pensar: ¿qué voy a hacer? ¿A dónde acudo? Esta situación. Y humanamente hacemos cálculos. Humanamente comenzamos a razonar. Humanamente comenzamos a tener pensamientos ligeros, muy rápidos. Vemos la solución tal vez en el banco, vemos la solución en la medicina, vemos la solución en el amigo, vemos la solución fácil, ¿cierto? En una salida rápido, vemos la solución en una mentira, perdóneme que le diga. Pero así éramos nosotros. ¿Cómo solucionábamos cuando teníamos los problemas, las dificultades, las situaciones? Corríamos a la mentira, hermanos. Póngale cuidado a usted. Casi podemos oír el lamento de Felipe diciendo, entre comillas, escuche: Señor, aunque gastáramos todos nuestros recursos, todavía no llegaría ni se acercaría a cubrir la necesidad, ni para que cada uno de ellos recibiese un poquito, Señor.
limitado. ¿Son limitados los recursos nuestros? Cuando pensamos, claro que sí, hermano. Ante la situación, ante todo lo que podamos nosotros, ¿son limitados? Sí. Insuficientes. No podemos. No somos capaces. Pero Dios te quería traer una enseñanza a su apóstol, y no solo a él, a su discípulo, sino a todos. Hermano, la respuesta de Felipe era descorazonada, hermano, verdaderamente. Pero el versículo 8 y 9 aún dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo al Señor, ¿cierto? Dijo: uy, Señor, he andado entre toda la multitud, Señor. He buscado y solo he encontrado, ¿qué? 5, ¿qué? Panes y 2 pececillos. ¿Quién lo tenía? Un muchachito. Dice que estaba cercana a la fiesta de la Pascua. La gente estaba, hermano, era una semana que duraba las enramadas, lo que hacía la gente, lo que celebraban. Y había muchas multitudes, hermano. Quizá un jovencito estaba allí, quizá les llamó la atención la multitud, les llamó la atención: ¿por qué tanta multitud? ¿Por qué tantos siguen a Jesús? No, quizá no estaba con sus padres, quizá estaba solo, quizá la mamá le había empacado por prudencia, o cierto, para que el muchacho pudiera tener algo que comer. Pero ahí estaba ese jovencito, solo tenía que 5 panes y 2 peces. Pero la otra situación que podemos ver aquí en el versículo 9, aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Oiga, ¿encuentra usted esperanza allí? Dígame, hermano, usted que me está escuchando del otro lado, ¿encuentra usted esperanza en esto? ¿Encuentra usted fe en la boca de Andrés? No de mi hermano Andrés, el salmista aquí, ¿no? Sino Andrés el apóstol. ¿Encuentra usted fe allí? Esa última parte quiero leérsela en otras versiones. En la versión Biblia Libre dice: ¿de qué sirve eso si hay tantas personas hoy? ¿Desmeritó qué? ¿Cierto? O sea, 18,000 a 20,000 personas, 5 panes y 2 panes. O sea, ¿cómo le vamos a quitar la comida a este niño, a este jovencito, Dios mío? ¿De qué sirve eso si hay tantas personas? La traducción lenguaje actual dice: pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Qué esperanza, ¿no? Qué gloria de esperanza. ¿De dónde venía Andrés? Fíjese, póngase usted allí otra vez. ¿De dónde venían ellos? El Señor les había proveído todo: estadía, alimentación, habían visto la gloria, no tuvieron que sacar nada de ellos. Días que estuvieron en esas aldeas, la gloria de Dios. Venía Andrés, pero fíjate el pensamiento ahora en donde está él y donde quiere Dios que estemos nosotros. ¿Qué es lo que Dios está preguntando, diciéndonos, preguntándonos qué es lo que vas a hacer en esa circunstancia, en esos momentos? Pero no alcanzará para repartirlo entre todos. La Nueva Traducción Viviente dice: pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? ¿De qué sirven ante esta enorme multitud? ¿Qué diría usted si usted fuera y se encontrara esos y usted se los trajera al Señor? Hermana Elena, hermana Claudia, hermana Ligia, hermana Miriam, hermana Amparo, ¿qué le diría usted al Señor? ¿Las mismas palabras? ¿La misma palabra? Así.
Ay, aleluya, gloria a Dios. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Algo parecido sucedió con un hombre de Dios. No suelte San Juan. Yo dije, yo voy a terminar. No, hoy mi Señor me dice, no, no vas a terminar hoy. Dale. Hermanos, yo quiero ir despacio con ustedes, pero que ustedes sean enseñados. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, ¿cierto? Versículo, le dije, 38 al 44, pero vamos a leerlo. El versículo 42 en adelante. Esto sucedió con un hombre de Dios. Algo parecido, pero no la misma cantidad, pero algo sucedió. Dice el versículo 42: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, 20 panes, oiga, de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo el hombre, ¿no? El hombre de Dios dijo: dale a la gente para que coma. ¿Qué le dijo el hombre de Dios? Dale a la gente para qué. ¿Recuerdan lo que el Señor les dijo? Denles ustedes de comer. A mí no me pongan en esa situación. Denles ustedes de comer. No sé qué van a hacer. Pero aquí hay una situación que después se va a dar cuenta quién es el hombre de Dios. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Oiga, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Y algunos, si de pronto estuviéramos hablando de palabra profética, ¿quién toma esta palabra profética, no? Pate ahora esta palabra, hermanos, porque así muchos abusan de esto. Pero entre en lo espiritual que Dios está diciendo. Este hombre dijo: déle usted de comer, ve, repártale. Y este sirviente dice: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Tan solo 20 panes? Pero él volvió a decir: da a la gente otra vez. Es una orden imperativa. Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. ¿Y qué dice el versículo 44? Que usted lo ha leído muchas veces tal vez. Aquí viene la promesa de Dios. Entonces los puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de ¿qué? ¿De qué? Jehová. El versículo 38 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. ¿Qué había, hermanos? Grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Mire, ¿una olla qué? ¿De qué tamaño? No sé, esa olla. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como para montes, una parra montés, o así, tildenla ahí, perdón. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la que pudieron comer. Él entonces dijo: trae harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Fue lo que pasó antes? Pero después dice: vino entonces un hombre de Baal, otro lugar, y lo que leímos ahora, y trajo solo 20 panes. Permítame leerlo en las otras versiones. Segunda libro de Reyes,
4, en la traducción lenguaje actual. Dice así: pero su sirviente dijo, ¿cómo hago para repartir esto entre 100 personas? Eliseo le repitió, dáselos para que coman, porque Dios ha dicho, ellos van a comer y aún sobrará. En otra versión dice, le dice ese criado o ese hombre que llegó, ¿cómo le hago para repartir esto entre 100 personas? En Números capítulo 11, versículo 21 y 23, encontramos algo también parecido. Y aquí voy a dejar para continuar en Números, y quiero dejárselo que usted medite, que estudie, que usted pregunte, que usted lea el contexto, qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel precisamente. Un año después de haber salido de Egipto. Números 11, 21, 23. Entonces dijo Moisés, escuche, 600,000, ¿qué? ¿Estoy bien? ¿Cierto? 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, oiga. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Ahí está hablando con alguien y después vamos a ver con quién está hablando. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten. Hay una pregunta. Fíjese, mire cómo se desarrolla y cómo lo que estamos viendo en Juan con los apóstoles, algo parecido acá. Y bueyes que le basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Hermano, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? El pueblo comenzó a quejarse. Dice desde el capítulo 11, versículo 1 en adelante, y Dios escuchó y se encendió la ira contra ellos, ¿cierto? El pueblo, pero a pesar de eso, Moisés oró y el Señor detuvo su ira y se extinguió el fuego. Pero dice el versículo 4 que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Oiga, versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio o amarillo. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera y hacían las tortas. Su sabor era como de sabor de aceite nuevo. Y dice, cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Pero dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra del cual juraste a sus padres. El versículo 13. ¿De dónde?
conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? No eran 600,000, solo los soldados, los hombres. ¿Cuántos? Dicen los comentaristas, aproximadamente 2 millones de personas. No solo salió, recuerda, el pueblo de Israel, los judíos. Otros pueblos que estaban allí también esclavizados se le pegaron, salieron con ellos, hermano. Extranjeros. Versículo 13: ¿dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne para que comamos. No puedo yo solo soportar a este pueblo, que me es pesado en demasía. O sea, carga. Y así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Oiga lo que pedía Moisés: si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones. Y así mismo y así lo hizo el Señor. Y yo descenderé, dice el versículo 17, pondré mi espíritu en ellos. O sea, el espíritu que está en ti lo pondré en ellos, para que lleven la carga contigo. Y le dirás al pueblo, el versículo 18, santificados para mañana. Y dice: porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y aquí viene la respuesta de Dios: no comeréis ¿qué? Un día, ni 2, ni 5 días, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos de acá de Egipto? Y entonces dijo Moisés: 600,000 hombres de a pie. Quiero dejarle usted allí y seguimos. ¿Cómo estaba Moisés? ¿Qué estaba esperando nuestro Dios? Cierra sus ojos allí, por favor. Y quizá Moisés tenía algo de incredulidad. Dice: ¿de a dónde? Recuerden que con ellos había salido vacas, animales, el oro también, lo habían